Dios les bendiga, bienvenidos a la iglesia. Invito a que tome asiento. Vamos a compartir palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando Jesús comienza su ministerio, lo comienza con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha obediencia por sobre todas las cosas a su Padre. Dios lo había mandado aquí a la tierra a que haga lo que nosotros no podíamos hacer: vencer por nosotros, entregar su cuerpo y su voluntad a favor nuestra, para de esa manera vencer el pecado, para de esa manera vencer la muerte y otorgarnos vida eterna. Jesús comienza con este plan de una manera maravillosa y con un esfuerzo impresionante. Y comienza a reclutar discípulos y comienza a hacer maravillas, señales, prodigios. Y para Jesús no había límites aparentemente en lo que se refería a servir a su Padre, a servir a Dios. Y dice la Biblia que Jesús era un hombre muy esforzado, pues después que terminaba todo lo que era su ministración, a veces predicaba sobre un grupo de 5.000, 6.000 personas. Luego ministraba a personas así de manera personal. Realizaba milagros extraordinarios. Trataba de atender todas las demandas de la gente, algunas físicas, otras de tipo espiritual, otras de tipo mental. Y Jesús daba respuesta, y cuando terminaba todo eso, lo que implicaría que cualquier ser humano normal diría: terminé el día exhausto, pastor, cansado, agobiado. Fue un día de mucho trabajo, de mucha administración. Jesús no, Jesús hacía algo más. Dice que se apartaba de los discípulos y se iba a lugares lejanos solo a orar a su Padre. Continuaba con la obra. Y los discípulos, agotados de todo el trajín de un día de administración y de predicación, con personas que se burlaban, con personas que estaban de alguna manera agradecidos porque ellos les predicaban, o con personas que les cuestionaban, e inclusive en ciertos momentos con riesgo de violencia, pues la palabra de Dios desencadena eso. Hay gente que escucha la Biblia, la palabra de Dios, y se larga a llorar. Hay gente que escucha la Biblia y le da bronca e ira. Hay personas que les hablas de Dios y lo reciben solícitamente en su corazón, y hay personas que se ponen de alguna manera como odiosas porque les llevas la palabra de Dios. Y a ellos les pasaba exactamente lo mismo. Pero la diferencia entre Jesús y hasta este momento sus discípulos es que ellos terminaban la jornada laboral, si quieres decirlo así, desde el punto de vista espiritual, y se iban a dormir, se iban a descansar. Se juntaban a comer entre todos, disponían de un tiempo para compartir la mesa y luego se iban a dormir. Pero Jesús no. Jesús hacía algo más, un esfuerzo mayor, un paso más. Y ese paso más implicaba apartarse y ponerse a orar con su Padre. Para los discípulos la obra de ese día había terminado, pero para Dios no, para Jesús no. Y Él tenía que continuar. De esa manera es como los discípulos se suben a una barca para irse de una localidad a otra y aparece un temporal tremendo. Y Jesús no estaba con ellos en la barca. Claro, Jesús estaba aparte, orando en otro lado, haciendo un esfuerzo mayor. Y a razón de ese esfuerzo mayor, en el medio de la tempestad, aparece Jesús caminando sobre el mar para salvar a sus hijos, a sus discípulos. Un esfuerzo más. A veces es lo que no queremos hacer, pastor, un esfuerzo de más. La gente está acostumbrada a hacer lo que se les pide y nada más. Y algunas cosas por obligación, otras por temor, otras por necesidad, y ahí se termina. Nadie quiere dar un paso más, pastor. Nadie quiere hacer un esfuerzo de más. Nadie quiere regalar un minuto de más de su vida a nada ni a nadie. Pero la fe no actúa así, ¿verdad? Dice que Jesús se apartaba y oraba. Claro, luego Jesús se fue haciendo popular. Y a medida que Jesús se hacía popular, la gente lo seguía y lo buscaba.
Pero Jesús sabía que iba a venir un periodo de su vida que iba a ser complejo, un periodo de su vida que iba a ser peligroso. Iba a llegar la hora de la prueba, la hora de la lucha. Y dice que en un momento Jesús ya se va dando cuenta que ese momento llega. Y le va diciendo a los discípulos que iba a venir un momento que Él sería quitado de entre ellos. Y los discípulos no querían entender mucho esta cuestión de que Jesús sea quitado. Pues para ellos Jesús había venido para quedarse así, en carne y en hueso, por la eternidad. Sin embargo, el plan de Dios era otro. La salvación iba por otro camino, por otro pensamiento. No iba por el pensamiento del judío promedio que quería que Jesús tome una espada y venciera al imperio romano de turno. Jesús venía por otro reino, por el reino de los cielos. Dice que Poncio Pilato, en un interrogatorio que le hace a Jesús, le dice: ¿tú eres rey? Sí, le dice él, yo soy rey. ¿Y dónde está tu reino? Mi reino no está aquí en la tierra. Mi reino está allí en los cielos, ese es mi reino. Pero llegaba una de las horas más tenebrosas, lúgubres para el Señor Jesús. Pues se tenía que enfrentar a la muerte. Y Él sabía que la muerte no era así tan simple como decir: pastor, ¿sabe qué? Tengo un familiar que falleció y bueno, pero a pesar del dolor y de la pérdida, murió dormido. Y algunos dicen eso: Dios, si me tenés que llevar, que sea durmiendo. Ahí nomás que se pare el corazón y se terminó. Nada de sufrir, nada de agonía. Pero Jesús sabía que para Él venía la agonía, que iba a ser torturado, que iba a ser flagelado, que sobre Él iban a venir látigos, que iba a ser lo iban a escarnecer, o sea, se iban a burlar de Él de todas las formas y maneras posibles. Y dice que Jesús se va al monte de Getsemaní a orar, a ver si podía enfrentar esta prueba. Jesús podría haberse escapado del monte, sí, por supuesto, claro, si era el Hijo de Dios, si Él quería no iba a orar. Él mismo le dijo a su Padre: pase de mí esta copa. O sea, si hay otra manera que se pueda salvar esta humanidad sin que yo tenga que sufrir o ir a la cruz, hagámoslo así, pero que no sea como yo quiera, dijo Jesús, sino tu voluntad, Dios mío. Ese es el esfuerzo de más. Algo más, un poco más, un esfuerzo más. Dice que Jesús tenía la potestad, el derecho de decir: aquí se terminó, no quiero ir a la cruz y no quiero pasar por estos flagelos que van a venir y que la humanidad se la arregle, pues están así por su decisión, por su voluntad. Porque en su corazón hay soberbia, porque en su corazón hay homicidio, porque en su corazón hay abominaciones, hay idolatrías, hay paganismo, y se lo merecen. Sin embargo, Jesús dijo: no, voy a ir un poco más hacia adelante. Tenía el poder para abandonar. Tenía el poder en 3 intentos para decir: aquí se terminó, yo no sigo más, que cada uno se arregle como pueda. Es verdad, ese es un dicho muy común en nosotros. Y así dicen en Argentina: hasta aquí llegó mi amor, de ahí el más, arreglátela como puedas. Cuando uno encuentra un límite, esa es la respuesta. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando Jesús termina de orar, se acerca a sus discípulos en la tercera intento de oración. O sea, intento no, porque lo logró. Dice que se acerca a los discípulos y les dice: ustedes no pudieron orar aunque sea 1 hora conmigo. Y mientras esto ocurría, Jesús sabía que venía el traicionero. Venía Judas entre las sombras, en la noche, habiendo traicionado a Jesús por unas monedas de plata. Venía el traicionero, el que había cenado con él horas antes. Aquel que había visto los milagros y la gloria de Dios venía
a traicionar a su maestro. Lo venía a traicionar con un beso. Lo venía a traicionar con una señal de afecto. Con una señal de amor. Eso es terrible, ¿verdad? La traición de aquel que se muestra afectuoso hacia ti. El que te mira con afecto y hace gestos de afecto, pero dentro de su corazón te está traicionando. Y Judas representa eso. Dice que cuando llega Judas, se acerca a Jesús, le da un beso en la mejilla y de esa manera entrega al Hijo del Hombre. Y ahí se genera como una escaramuza, como una pequeña riña, una gresca entre los discípulos y los soldados del Sanedrín, que era el sistema de justicia judío. Y había un par ahí que vinieron a buscar con antorchas y cadenas a Jesús. Y entre medio que se genera ese tipo de gresca, de riña, dice que Pedro saca una espada para defenderse. Con esa espada logra cortarle la oreja a un tal Malco, un sirviente del Sanedrín. Pero Jesús va a expresar una de las frases que nos empiezan a enseñar que debemos dar un paso más. Jesús le dice a Pedro: guarda tu espada, Pedro. Al que espada hiere, a espada muere. Si esto sembras, esto vas a cosechar. Pero la frase que surge después nos deja una enseñanza muy grande. Y el Señor le dice: si yo quiero, Pedro, si yo quiero, oro a mi Padre ahora mismo y le pido 12 legiones de ángeles que me vengan a rescatar. Estaban los ángeles ahí preparados. Allí, en el reino de lo invisible, en la dimensión que no podemos tocar ni ver, salvo que Dios lo permita de manera sobrenatural, estaban todos los ángeles preparados para escuchar la voz de Jesús que le diga: vengan a rescatarme. Tan exacto fue el mensaje de Jesús que no solo le advirtió a los discípulos que había ángeles que lo podían rescatar, sino que le dio la cantidad que había. Y le dijo: hay 12 legiones. 12 por 6.000. Calcúlele usted. 6.000 soldados romanos representaban una legión. 6.000 más un grupo más de caballería. Eso estaba preparado en el reino de los cielos. Allí, quizás a metros en otra dimensión de Jesús, para venir a rescatarlo. Pero ¿qué hizo Jesús? Él podría haberse entregado. Él podría haber renunciado a este llamado. El mundo no se enteraría que él fracasó. La tierra seguiría su camino con el juicio. Y el cielo no tenía por qué recriminarle nada a Jesús, pues lo que estaba haciendo lo estaba haciendo de corazón, siendo inocente y no merecedor. Y él lo sabía. Él sabía que podía de alguna manera optar por escapar de esta situación. Él sabía que podía optar por escapar de la crucifixión y escapar de manera sobrenatural, no menos que con 12 legiones, casi 72.000 ángeles ahí preparados para él. Y le dijo a Pedro: Pedro, si yo quiero, esto se termina acá. Si yo quiero, me voy de este conflicto, me escapo de este conflicto, pero voy a hacer un esfuerzo más. Voy a dejar que me apresen. Imagínate el concepto para Pedro, ¿no? Yo quise defender a Jesús con una pequeña espada, que quizás ni afilada estaba, y él tenía no menos que 12 legiones de ángeles preparados para salvarle. Pero Jesús dijo: me voy a forzar un poco más. Voy a hacer algo más que otros no hacen. No voy a escapar. La Biblia cuenta que muchísimos años hacia atrás de Cristo,
en la época de la deportación de Israel, apareció un hombre llamado Nehemías, que estaba sometido bajo el imperio persa, pero que Dios había puesto en su corazón que tenía que ir a construir parte de los muros y lo que ya se estaba construyendo, el templo de Israel. Tenía que restaurar la fe en su nación. Y algunos de nosotros fuimos llamados a restaurar nuestra familia. Y no hablo de la familia primaria, no hablo de nuestros hijos y nuestra esposa o esposo e hijos. A veces nosotros fuimos llamados a restaurar el resto de la familia. Hablar con los tíos, con los abuelos, con nuestros padres para llevar la calma, para llevar la restauración. Porque la Biblia dice que Dios te hizo luz a las naciones y que tú eres la sal de la tierra. Y la Biblia dice que Dios te puso como pedernal, como algo duro de vencer. Y que somos una nación santa, un linaje escogido, de las tinieblas a la luz, para llevar el evangelio admirable a la gente. Y Nehemías fue llamado a eso. Y Dios le dice: Nehemías, tienes que ir a Judá a restaurar el templo, a restaurar los muros contra los enemigos, a levantar la fe de tu nación y restaurar lo que es el servicio a Dios. No era poca tarea. No era fácil. No es fácil ser cristiano, pastor. Claro que no es fácil. No es fácil darle aliento a otros cuando uno no lo tiene, pastor. Claro que no. No es fácil hablar de Dios y del amor de Dios cuando uno se siente luchado, probado y con lleno de problemas por todos lados. No es fácil hablar de la prosperidad de Dios, pastor, cuando meto la mano en el bolsillo y no tengo nada. ¿Y cómo hablo de la prosperidad de Dios? Bueno, por eso fue llamado Nehemías. Y dice que Nehemías, con valentía y con fervor, junto a otros, se va a cumplir la obra que Dios le dio. Y Nehemías comienza a trabajar en la obra. Y a medida que empieza a trabajar en la obra, empiezan a aparecer los obstáculos. Y siempre cuando uno quiere buscar a Dios y quiere consagrarse a Dios y quiere emprender este camino de la fe, aparecen obstáculos. Parece como a propósito, ¿verdad? Y dice que Nehemías, mientras comienza con la obra de restaurar la fe de su nación, dice que comienzan a aparecer enemigos alrededor de él para que desista, para que se rinda. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Dios nos manda a hacer una obra. Dios nos manda a santificar nuestro corazón, a buscarle a Él y poder llevar un mensaje a los demás. Y comienza a aparecer el enemigo. Dice que lo comienzan a amenazar a Nehemías. Amenazas de muerte. Y otro se escaparía, ¿verdad? Porque hay gente que cuando la amenazan se escapa. Por temor. Dice: bueno, hasta acá llegamos. Ahora nos tenemos que ir porque nos van a quitar la vida. Y dice que cada vez las amenazas eran peores sobre Nehemías. Y él podría haber abandonado, pastor. Claro que podría haber abandonado. Si él estaba bien con los persas, él estaba bien allí antes de ir a reconstruir todo. Él podría haber dicho: bueno, yo puse lo mejor de mí, hasta acá llegué, me voy. Ya no puedo más. Dice que en un momento lo llaman a Nehemías. Ya sus propios compatriotas le dicen: Nehemías, te están esperando en el templo. Tal y tal y tal persona, porque quieren quitarte la vida seguramente, porque estás levantando la fe de la nación y ellos no quieren. ¿Y cuál sería la respuesta de muchos? Y muchos dirán: y sí, bueno, listo, hasta acá llegamos, pastor. Listo, hicimos lo que pudimos. Tampoco es cuestión de sufrir, tampoco es cuestión de sacrificarnos tanto, ¿verdad? Hasta acá llegamos. Algunos por menos abandonan a Dios. Algunos abandonan a Dios por una simple actividad de esta tierra, nada más. Dice que cuando le dicen a Nehemías esto, Nehemías los mira y le dice: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién eres tú
para decir eso? ¿Qué tipo de hombre eres tú para decir así? Un hombre como yo ha de huir, dijo Nehemías. Un hombre de fe. Un hombre que le fue encomendado por Dios una actividad. Voy a huir. Yo no voy a huir nada. Acá me voy a quedar a terminar la obra que Dios me mandó. Un paso más. Eso es lo que le falta a muchos. Un paso más. Algo más. Dice la Biblia. Mateo capítulo 5. Abre tu Biblia. Capítulo 5, versículo 41. Vamos a leer un solo versículo nomás. Dice así. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Repito, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso a Cristo. Amén. Aleluya. Qué hermosa enseñanza de parte del Señor. ¿Qué era 1 milla, pastor? 1 milla es una unidad de longitud, una unidad de medida. 1 milla representaba 1000 pasos dobles de un legionario, de un soldado romano. Eso representaba 1 milla. Casi 1,5 kilómetros más o menos, aproximadamente, 16 cuadras. Dice la historia que los judíos, como estaban cautivos por los romanos, por el imperio romano, si un soldado romano iba por una carretera y se sentía cansado con sus pertrechos, o sea, con su mochila, las armas que llevaba, su casco, podía agarrar a un soldado, a un judío, hombre o mujer, no importa, niño o adulto, y obligarlo a que lleve sus cosas por 1 milla. Eso decía la ley romana. Por 1 milla tenía que el supuesto esclavo o la nación que era dominada por este imperio transportar esos pertrechos de ese romano por 1 milla, por 1600 metros, por 1,5 kilómetros, por 16 cuadras, por 1000 pasos dobles de un legionario. Y luego, si quería, dejaba todo ahí por ley y seguía solo. Y si este judío había dejado sus cosas a 1 kilómetro atrás, tenía que volver hacia atrás, buscar sus cosas y seguir avanzando. Eso representaba. El Señor dijo, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. La primer milla es la obediencia. La primer milla representaba la obligación y la responsabilidad. No se podía escapar de ella. ¿Y por qué la segunda, pastor? ¿Por qué una segunda? Dice la Biblia que Dios lo llama a Abraham y le dice a Abraham, tienes que irte al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque en el desierto me voy a encontrar contigo y en el desierto te voy a hacer un hombre de bendición. Y dice que Abraham, cuando emprende este camino hacia el desierto, aparece un sobrino de él llamado Lot y le dice a Abraham, yo quiero ir contigo. ¿A dónde quieres venir conmigo? Al desierto. ¿Por qué quieres venir conmigo al desierto? Porque en el desierto Dios te va a hablar. Porque Dios te dijo que en el desierto te iba a bendecir y yo quiero ir contigo. Y la primera milla, la primera etapa es la obediencia y la responsabilidad. Abraham tenía una gran responsabilidad y una gran obediencia, era obedecer la palabra de Dios. Y Dios le dijo, en el desierto te voy a bendecir. En el desierto, pastor, no hay nada. En el desierto hay calor, frío por las noches, animales salvajes, venenosos, no hay comida. Pero Dios le había dicho a Abraham que ahí lo iba a bendecir. Pastor, yo quiero que Dios me bendiga en el casino de Las Vegas, por ejemplo. No. A veces la bendición viene en un hospital.
A veces la bendición viene en una pérdida. A veces la bendición viene en una cama de terapia intensiva, no lo sé. Y Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir en el desierto. Y había que creer, pastor, y había que ser obediente y responsable. Claro que sí, esa es la primer milla. La de la obediencia, la de la responsabilidad. La mayoría cumplimos con creces la primer milla. Venimos a la iglesia de vez en cuando, pastor. Esa es la primer milla. Sentimos en el corazón que amamos a Dios. Sí, esa es la primer milla. La milla necesaria para poder encontrarse con el Señor. Y dice que Abraham se va al desierto. Y Lot dice, yo quiero acompañarte. Yo quiero hacer ese tránsito, ese camino. Y lo acompaña. En ese primer camino, en ese primer periodo, que implica tiempo y distancia, y de un lugar geográfico a otro, dice que Abraham comienza a ser grandemente bendecido. Y Lot también. Su sobrino también. Y claro, cuando uno hace la voluntad de Dios, comienza a ser bendecido. Hay pruebas, claro, hay luchas, claro, por supuesto. Nos escapamos de los demás problemas de los mortales, no, jamás. También te vas a enfermar. También tendrás problemas. Como cualquier otro mortal. Pero estarás bendecido por Dios. Porque estás caminando en el plan de Dios. Entonces dice que en el medio del desierto comenzaron a ser prósperos. Y eso es como un gran milagro. Lo que para unos no daba provisión y lo que para unos era escasez, para ellos fue abundancia. Ese es el poder que tiene Dios. Por eso la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Lo que para uno es una desgracia, para otros puede ser el milagro más grande que hay. Yo me he cruzado con personas que dicen, pastor, estuve en una cárcel, privado de la libertad. No por inocente, claro, el 90% no está ahí por inocente. Alguno estará acusado falsamente, otro será por error, pero el 90% está bien ahí donde está por sus conductas. Pero yo me he cruzado con personas, porque he trabajado en cárceles, que me han dicho, ¿sabe qué, pastor? A mí lo mejor que me pasó en la vida es estar aquí adentro. Y uno dice, ¿cómo? Eso no te lo puede crear nadie. Ninguna persona con el uso de la razón o el sentido común de esta tierra te creería una cosa así. Y algunos de ellos me han dicho, ¿sabe por qué, pastor? Porque si yo no hubiese estado aquí, jamás hubiese conocido a Jesús. Estaría muerto en una zanja, en un baldío. Los vengadores de aquellos que yo les robé. Uno de mis mejores amigos de Citibel estuvo 7 años preso en Florencio Varela. Yo lo conocí luego que él salió y él dice, en el único lugar que yo podría haber conocido a Jesús es aquí, pastor. Para aquel entonces yo no era pastor, éramos compañeros de evangelismo, salíamos a predicar juntos. En una celda pidiéndole a Dios morir. En una celda pidiéndole a Dios que me quite la vida porque ya no quería vivir más. A causa de mi vida y de todo lo malo que hice. Era una celda de castigo. Dice, agarrado de los barrotes, sentí como un fuego que me abrazaba por todos lados. Pensé que me iba a quemar. No entendía qué era. Y comencé a llorar. Dice, ¿sabes qué, Néstor? Decía, yo no sé de dónde saqué tanto líquido para llorar. Hice como un charco en el piso, pero por cada lágrima que caía, sentía un alivio, sentía un perdón, sentía una restauración. Sentía que Dios me estaba sacando mi pecado. Sentía que Dios estaba devolviéndome la vida y una oportunidad más adentro de una celda. Lo que para unos puede ser algo terrorífico, para otros puede ser la gran bendición. Y los padres y familia de Abraham le habrán dicho, pero tú estás loco, vas a ir al desierto a buscar a Dios y en el desierto no hay nada. Hay víboras, escorpiones, ¿qué otra cosa vas a encontrar? Ni siquiera agua hay. Pero él dijo, Dios me dijo que ahí me iba a bendecir. Y ahí vamos, la primer milla, la de la obediencia, la de la responsabilidad. Ese es el primer paso.
Y Lot se pegó a esa milla y fue grandemente bendecido, igual que Abraham. Dice que en un momento estaban los dos tan prósperos. Los dos tenían ganado, los dos habían adquirido siervos. A veces la gente habla que era esclavitud, pastor. No era tan así. Es como aquel que se sube a un barco y se va por 6, 7 meses. O otros deciden irse a vivir a otro lado. Ellos comercializaban y pasaban los beduinos. Y alguno decía, che, ¿me puedo quedar con Abraham? Y Abraham decía, sí, te lo pago, dame a tu beduino. Y se quedaba trabajando con ellos. Y así fue armando casi prácticamente un pueblo. Pero en un momento surge una gran prueba, en un momento surge una gran lucha. Y tienen que tomar una decisión, ambos, Abraham y Lot. Y aquí viene la segunda milla de Abraham y la milla perdida de Lot. Dice que se arma un conflicto muy grande de tipo económico. Se peleaban entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Porque la tierra, si bien era muy vasta, ellos estaban muy juntos. Entonces Abraham le dice a Lot, no vamos a pelear más, yo voy a seguir esforzándome en el plan de Dios. Tú tienes ganado y dinero como para irte a cualquier ciudad, a cualquier localidad, a cualquier pueblo, a cualquier aldea y prosperar grandemente ahí. Pero Abraham dijo, no, yo voy a seguir en el desierto, porque acá es donde Dios me trajo. Sin embargo, dice que Lot tomó la decisión contraria y dijo, no voy a seguir en el desierto. Me voy a ir a un lugar de valles donde esté todo hermoso y ahí me voy a quedar. Y dice que se dividen. No se quiso esforzar más Lot. Él dijo, hasta acá llegué. Y con los cristianos pasa lo mismo. Algunos dicen, hasta acá llegué, pastor. Oro un poquito, leo la Biblia, me congrego y ya está. Nadie quiere dar ningún esfuerzo más. Nadie quiere avanzar un camino más. Y resulta que la segunda milla no es la de la obediencia y la de la responsabilidad, es la del corazón. La segunda milla es cuando lo hacemos por amor, por mutuo propio. Cuando sale de nuestro corazón seguir avanzando. La primera era obligación. El soldado romano te obligaba y tú tenías que ir y hacerlo. Pero la segunda nacía del corazón, nacía de la generosidad, nacía del deseo propio. Y muchos cristianos, ese es el problema de su fracaso en la fe. Hacen la primer milla. Ah, bueno, la Biblia dice que tengo que aceptar a Jesús. Bueno, lo acepto. Ah, la Biblia dice que tengo que leer la Biblia. Bueno, la leo. Pero no sale nada más de su corazón. No nace de su corazón profundizar en el conocimiento de Dios. No nace de su corazón santificarse más. No nace de su corazón ir más todavía. Algunos, tú le dices, ¿sabes qué? Tienes que abandonar esos compañeros que tienes, que te llevan a drogarte, a alcoholizarte. No, pastor, hasta ahí no. A la iglesia vengo, pero luego de lunes a viernes me junto con todos los drogaditos de la esquina, con todos los alcohólicos, con todos los que hacen el mal. Ahí quiero estar. ¿Y dónde está tu segunda milla entonces? Esa es la que Dios te está pidiendo, la del corazón. Es la milla del propósito. Cuando tú tienes un propósito. Abraham dijo, yo no voy a ir a Sodoma y Gomorra allí, porque yo tengo un propósito y tengo un plan con Dios. Y se quedó en el desierto. Obviamente más bendecido todavía. ¿Y Lot dónde terminó, pastor? Todo el mundo sabe dónde terminó. Perdió su familia, perdió su riqueza, lo perdió todo. ¿Cuándo empezarás a servir a Dios con el corazón y no por la obligación? ¿Sabes que cuando uno es niño obedece a sus padres por el castigo, por la responsabilidad y la obligación? Cuando los niños van a la primaria y a la secundaria lo hacen por obligación, claro que sí. Porque si no me levanto y no voy a la escuela, me agarra. Si yo le decía a mi papá no voy a la escuela, ya venían las perchas, una atrás de la otra. No vas a ir a la escuela, sí. Anda a trabajar, vago, si no querés estudiar.
¿Es así de simple? ¿O qué vas a vivir, como dicen algunos, de la caza y de la pesca? Ahora ni siquiera se puede, tenés que tener un carnet y pagarlo para poder sacar un pez aquí en Santa Cruz. Puedes ir al centro y matar a 5 o 6 personas y bueno, ahí lo están enjuiciando. Te vienes con un corderito, listo, 25 años ahí preso, sin juicio alguno. Te agarran aquí en la caminera con 2 truchas de más, te decomisan todo y ahí nomás te pasan las huellas por todos lados. ¿De qué vas a vivir si no trabajas y no quieres estudiar? Entonces uno la primaria y la secundaria la hace casi obligado. Porque tiene responsabilidad de hacerlo. Porque vive bajo un techo que se lo están pidiendo y como en ese techo le dan de comer y de beber, hay que callarse la boca y hacerlo. Pero cuando tú decides dar un paso más y les dices, ¿sabes qué, papá y mamá? Me voy a ir a estudiar un oficio, una profesión para desarrollarme en la vida. Eso sale del corazón. Eso sale de un dominio propio. Eso sale de un propósito. Y eso es lo que Dios está esperando de ti. La segunda milla. Algo que salga de tu corazón. Algo que tú digas, Señor, ya está. Sí, te acepté, leo la Biblia, oro, pero a partir de ahora va a venir este esfuerzo. Jesús podría haber abandonado su plan de crucifixión. Le podría haber dicho a su padre, sí, manda a las 12 legiones de ángeles y que me salven de esta locura que va a venir. Sin embargo, le dijo a Pedro, Pedro, guarda la espada. Yo tengo una copa que digerir que tú no tienes que digerir. Y eso lo hago por amor. Por amor a ustedes. Por amor a la humanidad. Por eso dice la Biblia que Jesús cuando resucitó, y entre otras tantas cosas que escribieron de él, en la resurrección o post resucitado, entre tantas palabras dice, he visto el fruto de mi aflicción y quedé satisfecho, dijo Jesús. Fue una gran aflicción por la que pasé, pero vi a los hijos de Dios buscando al Padre de corazón. Pero hay quienes no quieren hacer ningún esfuerzo. No quieren hacer absolutamente nada. Y Dios está esperando de ti eso, el esfuerzo. Cuando Josué llegó a la tierra prometida, a las puertas de la tierra prometida, acompañado con Moisés, era su primer milla. Lo hizo con responsabilidad. Lo hizo con obligación. Como cuando nos levantamos nosotros a trabajar por obligación y responsabilidad. Pero ahora Moisés no estaba y él tenía que hacer un paso más. Y el Señor le dice, ahora Moisés no está, ahora te toca a ti pasar a este pueblo a la tierra prometida. ¿Y qué le dijo el Señor? Toma, aquí te doy el manto de la descarga. No. Toma, acá te doy una vara con poderes. No. Porque eso es lo que la gente busca. Ay, pastor, quiero unción. Y ni siquiera saben lo que significa la palabra. Pero queremos eso, pastor. Queremos unción, aceite de Dios. Te voy a tirar en un tacho de aceite cocinero a ver si te gusta. Y listo, se te terminó la unción ahí. Y la gente busca fantasías. La gente busca eso. Ay, pastor, quiero que Dios entre a mi habitación. ¿Para qué va a entrar a tu habitación? Lo primero que va a decir, qué olor que hay acá. ¿Por qué no la limpias un poco y ordenas la pieza? ¿A qué va a entrar? La gente quiere eso. Y dice que cuando Josué estaba a la puerta de entrar a la tierra prometida, el Señor le dice, vení, te voy a hablar al oído, Josué, y te voy a decir lo que te voy a dar. Y dice que Josué dijo, sí, Señor, mira que te demando que te esfuerces, que seas valiente, que guardes este libro de la ley de día y de noche, que medites en él de día y de noche y se lo enseñes a tus hijos. Entonces ahí prosperará tu camino y todo te saldrá bien, dice la Biblia. Y todo te saldrá bien. No era cuestión, pastor, de rayos y centellas. No. Veo que a la gente le gusta eso. Yo quiero que venga ese pastor que no tengo nada contra eso, sí. Pero yo mucho no soy creído de esas cosas. Veo que dice, no, pastor, yo quiero ese que pase. ¿Usted por qué no se pone una corbata y nos golpea con la corbata todo? Después tengo que mandar la corbata a la tintorería. No.
A mí la Biblia me enseña que me tengo que esforzar y ser valiente. Esa es la segunda milla. Y meditar en su palabra de día y de noche para que todo me salga bien. Acá no es cuestión de cosas mágicas. Acá es cuestión de una simbiosis con Dios. ¿Qué, pastor? ¿No hay cosas sobrenaturales? Claro que sí, estaría toda la noche contándole de cosas sobrenaturales. Estaría toda la noche y todos los hermanos contando experiencias personales con Jesús. Pero eso no deja de ser nada más que experiencias personales. Lo que Dios quiere es tu esfuerzo. Lo que hizo Jesús, que podría haber abandonado el llamado e irse sin culpa alguna y sin carga alguna. Y sin embargo, agarró y dijo, yo sigo. Pero te van a crucificar, sigo igual. Vas a quedar solo, hasta tus discípulos se van a ir, yo sigo igual. Lo mismo que hizo Abraham, lo mismo que hizo Nehemías, lo mismo que hizo Josué. Josué podría haber dicho, no, yo no estoy preparado, Señor, para esto. Llama a otro. Sin embargo, Josué dijo, sí, Señor. Un hombre como yo no puede huir. Y a eso es lo que Dios te está llamando. Hay cosas que tienes que renunciar, hermano y hermana. Hay amistades que ya las tienes que dejar. Hay relaciones tóxicas que tienes que terminarlas. No puedes seguir así. Es una locura. Yo he visto relaciones tóxicas que son enfermizas, hasta que uno termina enfermo mental y en el peor de los casos muerto. La primera autopsia que yo hice en mi vida, porque yo fui un médico, no solo que hice ortopedia y traumatología y operé vivos, también hice autopsia sobre muertos. En mi especialidad se hace eso. La primera autopsia que me tocó realizar fue una chica de 21 años. Que aquel que le decía que le amaba, con un arma de fuego le quitó la vida apuntando a su cuello. Relaciones tóxicas, locuras en el corazón. ¿Cuándo vas a dejar todas esas cosas de lado? ¿Cuándo vas a renunciar a toda esa locura y vas a ir hacia adelante buscando a Jesús para que te dé la bendición? Esforzándote para encontrarte con Él. Dice la Biblia en Pedro, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo eso jamás caeréis. ¿Entiendes? Pero no, estamos ahí, pastor, siempre con el mismo melodrama, siempre con la misma, no, ahora me ve el psicopedagogo, mañana me ve el psicólogo, pasado me ve el tarotista, y así, y vuelta. Tienes que renunciar en tu corazón y esforzarte para que Cristo tome tu alma. El Señor le dijo a sus discípulos, yo los voy a hacer nuevas criaturas. Las cosas viejas van a pasar y yo las voy a hacer todas nuevas. Pero vas a tener que esforzarte. Es lo que nadie quiere hacer, pastor. La ley del mínimo esfuerzo. Imagínese, pastor, fui ayer al supermercado y me compré un cepillo de dientes con pilas. Así me lo pongo así en la boca y se mueve él solo y yo no tengo que cepillarme los dientes. Esa es la cultura del ser humano, la ley del menos esfuerzo. Yo a mi esposa, cuando le cuento cómo mi mamá lavaba los pañales, ahora ella tiene un lavarropa que yo paso por ahí y me habla el lavarropa. Hola doctor, ¿cómo anda? Bien, bien. Tiene 8.200.000 funciones. Como los celulares, ni sé para qué sirven. Y siempre compramos lo mejor, pero siempre usamos la misma. Y yo le digo, ¿cuál es la función para este lavarropa? P105. Y después viene la ropa negra. Y le digo, ¿qué? P105. Le digo, che, esta ropa está resucia, P105. ¿Por qué no compramos el lavarropa P105 y se terminó? Este tiene 800 millones de funciones, siempre hacemos lo mismo. Es como el que se compró el microondas para siempre calentar el café. La ley del mínimo esfuerzo nos gobierna. Y el Señor está pidiendo un paso más.
Dios te está pidiendo que renuncies a lo malo y que lo hagas de corazón, que no sea por obligación. Esa es la segunda milla. Eso es lo cuando el Señor le dijo: si te piden una milla, anda una, pero hace dos. Si Dios te llama, vení, pero forzate para encontrarte más con Él. Eso es lo que Dios quiere de ti, que camines la segunda milla, la del esfuerzo, la de la entrega personal, la que te levantes una mañana y digas: a partir de mañana le voy a mostrar a mis padres que tengo la capacidad de que mi cerebro a las 7 de la mañana esté despierto aquí al pie de la cama. Porque veo que hay hermanos y hermanas que su ser se despierta a las 12 del mediodía. Cuando la mitad de la vida pasó, ellos están diciendo: a ver, tienen que comprar el diario para saber qué pasó de las 7 de la mañana a las 12 del mediodía. En ese horario se operaron miles de personas, llegaron personas del resto del mundo en helicópteros, aviones, barcos, y tú te estás despertando diciendo: este es el mundo. Tienes que empezar a esforzarte. Y voy a empezar a congregarme, pastor. Con ganas o sin ganas voy a venir igual, para que Dios vea que quiero cambiar. Y voy a empezar a cuidarme las cosas que hablo. No se meta ahí, pastor, porque si usted tuviese una grabadora en cada hogar, sería el caos. Pero claro, a alguno le interesa más lo que sabe la iglesia que lo que ve Dios. Y voy a empezar a cuidar mi lengua, que la Biblia dice que es un pequeño instrumento que hace estragos, y claro que sí. Y voy a empezar a cuidarme lo que hablo y lo que digo delante de la gente. Y pastor, ¿sabe qué? Hoy me levanté y dije: Señor, ¿cuánto es cuánto es el índice de chusmerío que hago por día? Del 1 al 10, 10. Desde lunes a lunes. Bueno, hoy lo vamos a bajar a 5. Y vio que el chusmerío es como la droga, es como el cigarrillo. Vio que la gente que fuma mucho no solo tiene un problema de adicción con el cigarrillo, sino que tiene un problema con la posición de sus manos. Porque imagínense, aquel que fuma 20 cigarrillos por día o 40, 2 atados de cigarrillo por día, calcule a 1 minuto o 2 por cigarrillo, tiene esta posición así constantemente por 40 veces, por 2 minutos en esas 40 veces. Entonces la persona que deja de fumar empieza a necesitar ese espacio, suplirlo por algo. Y alguno dice: pastor, dejé de fumar, pero mire, engordé 800 kilos. No sé si volver a fumar porque me dio como ansiedad. El chusmerío es igual. El que está acostumbrado a chusmear y a criticar y andar hablando cosas por ahí, es como una droga. Y cuando no chusmea ese día dice: ¿qué pasó? No me enteré de nada, pastor. ¿Qué hicieron? Está esperando. Tienes que empezar a reeducar tu mente y decir: Señor, hoy no voy a criticar más. Y a la hora de criticar, ¿qué hago? Me voy a leer la Biblia. Voy a buscar algún pasaje que se estén criticando entre ellos para... ¿Entiende? Dios está pidiendo un esfuerzo de usted. Dios te está pidiendo hace rato la segunda milla. Pero esa es la del corazón. Esa es la de la voluntad propia. Esa es la que tú te levantas y dices: pastor, o Dios directamente: ¿qué tanto, pastor? Dios, voy a cambiar. Hay cosas que no puedo, las tendrás que hacer tú. Pero hay cosas que sí puedo hacer yo, porque me diste dominio propio, porque tenemos libre albedrío. Y hay cosas que sí yo puedo hacer. Yo puedo tomar decisiones. Puedo hoy sentarme a leer la Biblia o a leer la revista, no sé, Paparazzi si quiero. Puedo ponerme a orar o ver una película. Eso sí puedo elegir. Y tú tendrás que empezar a elegir con el corazón, porque tienes que saber que en la segunda milla está toda la voluntad de Dios y el plan de Dios para tu vida. Yo te voy a invitar que te pongas de pie. Y para aquellos que vinieron por primera vez, van a tener que empezar con la primer milla, el primer paso, el primer periodo de tiempo, que es recibiendo a Jesús en su corazón. Y luego Dios te pedirá algo más, que es el esfuerzo, la valentía,
la renuncia a cosas que tú sabes que son malas, que no te harán bien, que te darán daño a ti, que dañarán a tu familia, a tus seres queridos. Recuerda que todo lo que tú haces, siempre alguien es afectado alrededor. Si tú haces el bien, hay gente que recibe el bien. Si tú haces el mal, hay gente que recibe el mal. No eres un ser solitario. Así mañana dijeses: pastor, me voy a vivir solo al medio del campo. Tu decisión va a afectar a alguien, quizás a un amigo, una amiga, quizás una pareja, quizás un familiar, un compañero. Todo lo que hacemos genera una sucesión de actos que al resto les puede ser de bendición o de maldición. Al venir a la iglesia desde joven y casarme en la fe, nacieron mis hijos en la fe. Al nacer en la fe se libraron de muchos daños que el mundo les pudo ofrecer. Se libraron de muchas tentaciones. Pero pastor, mañana pueden ser grandes y elegirla. Sí, por supuesto. Tendrán que tomar la decisión si buscar a Dios o no buscar a Dios. Mi hija y mi hijo tendrán que tomar algún día la decisión de buscar a Dios o no. Y será un problema de ellos y Dios, su salvación. Pero estando en el camino de la fe, les hemos aportado bendición, enseñanza, herramientas y esperanza. Aquellos padres que están en malos caminos suelen llevar a sus hijos por mal camino también. Es inevitable que lo que yo haga a alguien le va a afectar. Y Dios quiere que empieces aceptándolo a Él en tu corazón, para luego empezar a buscarlo como corresponde. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra y quiero recibirte, Señor, en mi corazón. Quiero que anote, Jesús, mi nombre en el libro de la vida eterna. Prometo buscarte, prometo seguirte hasta el día que tú me vengas a buscar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.